Mercedes, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar del miedo, sus características, sus consecuencias, sus efectos, sus beneficios, de dónde proviene y cómo manejarlo. Y lo vamos a hablar desde nuestras experiencias. Adelante, Gemma. Genial, pues el miedo como emoción, el miedo como algo que yo creo que hemos sentido todos en alguna ocasión, ¿no? Que es una sensación un tanto desagradable corporal, a nivel corporal, y que nos delata pues un momento de incertidumbre, de peligro, que puede ser real, que puede ser imaginario. Vale, el miedo se puede identificar de muchísimas maneras. Quizás aquí cada persona lo hemos vivido desde un punto de vista diferente. Yo os haría la siguiente pregunta. Johnny, ¿cómo tú identificas el miedo? Ok, yo identifico el miedo de la manera que quiero hacer algo y ese miedo me paraliza. O como me entra un frío, ¿verdad? Y empieza el corazón a palpitar muy rápidamente y entonces ahí me entra ese miedo y entonces me quedo paralizado y me da, o sea, valga la redundancia, me da miedo hacer eso que quiero hacer y entonces me quedo ahí paralizado y no puedo hacer o no hago nada y busco la manera pues de poder tranquilizarme, respirar tranquilamente y poder hacer lo que quiero hacer. Bien, Mercedes, ¿y en tu vida tú cómo lo identificas? ¿Cómo has sentido ese miedo? Bueno, también todo lo que dijo Johnny va para mí. Y una de las maneras que también lo identifico es que cuando tengo miedo busco excusas para no hacer las cosas. Lo que llamamos procrastinar, ¿no? Lo dejamos para más tarde, lo dejamos para después, porque son miedos inconscientes, no son miedos que nos hemos dado cuenta, simplemente buscamos una excusa, pensamos que es que tenemos pereza, que no tenemos los recursos, que yo pobrecita. Bueno, empezamos a pensar un sinnúmero de cosas, pero es porque todavía no estamos conscientes de que lo que realmente tenemos es miedo, o de lo que realmente yo tengo es miedo. Entonces busco evitar la situación para no enfrentarla. Busco huir de la situación porque aún no sabía o no tenía herramientas para poderla enfrentar, desconociendo totalmente que era miedo lo que había en mí. Bien, escuchándoos podríamos decir que el miedo lo podemos usar como camino de vida, ¿no? Es quizás ese motor que en un momento dado nos puede sacar de una situación de peligro puntual, en la cual, por ejemplo, si tenemos algo que nos puede herir, que nos puede hacer daño, un ejemplo podría ser hoy en día el hecho de que, pues, no sé, sientas una amenaza de que te van a atropellar, por ejemplo, vas cruzando una calle, sientes una amenaza, ese miedo puntual nos puede salvar de esa situación, es el que hace que se reactiven una serie de reacciones en cadena metabólicas, bueno, más que metabólicas, fisiológicas, digamos, ¿no? Que empezamos a segregar una serie de sustancias para poder salir de la situación. Pero vamos a hablar y vamos a profundizar en el miedo que se cronifica. Ese que de repente no estás en una situación de peligro, aparentemente, y sin embargo te frena, sin embargo no eres capaz de continuar. Ese en el que yo identifico en mi día a día como el lugar que debo transitar, que debo transgredir para poder superarme. Aquí la pregunta primero que yo te haría, en este caso va para ti, Mercedes. ¿Qué consecuencia puede tener un miedo incontrolado? Bueno, un miedo incontrolado, que son usualmente los miedos imaginarios, y porque de verdad lo he vivido muchísimo, es ese miedo que empieza a imaginar cosas, como diría Don Quijote de la Mancha, ¿no? A ver monstruos donde solo hay molinos de viento, ¿vale? Es unos miedos incontrolados que uno no sabe que vienen de traumas de la niñez, que uno no sabe que vienen de quizás de relaciones quebradas. Esos miedos siguen ahí porque no se han gestionado, entonces esos miedos nos andan persiguiendo a donde quiera que vayamos. Vamos a hacer algo y esos miedos se nos aparecen, y aunque ya en las edades en que nosotros estamos sabemos que esos miedos
son ilusión, son del ego, pero esos miedos están ahí. Entonces, esos miedos, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces, si no tengo el valor, como dijiste, de transgredirlo, esos miedos me detienen. Esos miedos me hacen que yo ni siquiera pruebe si la situación a la que me iba a enfrentar era buena para mí, era beneficiosa. ¿Por qué? Porque había un miedo que ya se había hecho un hábito en mí. Porque al no manejarlo, igual que cualquier circunstancia de nuestras vidas que no manejemos, se hace un hábito. Y lo peor es que se hace un hábito inconsciente. Entonces yo traía patrones repetitivos de mi infancia que no me daba cuenta, que me llevaban a evitar situaciones, que me llevaban a poder hablar con las personas desde una parte amorosa, porque siempre yo, con esos miedos incrustados, estaba hablando desde la agresividad, estaba hablando, obviamente, desde el miedo, ¿no? Entonces, cuando ya me di cuenta que esos miedos me están paralizando, me están deteniendo, me están impidiendo vivir una vida de alegría, una vida de gozo, es cuando ya empecé a darme cuenta de que yo tenía que hacer algo. Bien, pues la siguiente pregunta que yo te haría es, ¿cuáles son las acciones que más te han funcionado en tu vida para superar miedos que igual llevabas arrastrando pues desde la infancia, adolescencia o de un momento puntual que produjo esa emoción, ese choque y se quedó ahí en una creencia o en un hábito como tú has transmitido que se queda de manera incluso inconsciente? Bueno, hay como dos caminos, por decirlo de alguna manera. Ese miedo que me paraliza, pero ese miedo que se vuelve motor. Entonces, ¿te puedo compartir de los dos un pedacito? Sí, sí, sí. Como me di cuenta, el miedo que me paralizaba cuando estaba muy joven, que tuve mis hijas, me di cuenta que yo podía agarrar ese miedo y potencializarlo. No tenía toda la sabiduría que tengo ahorita, estaba muy niña, estaba muy llena de muchos miedos, pero yo en miras a no repetir los patrones de mi madre, ese miedo lo tomé como una fuerza, como un potencializador, rompí un sinnúmero de patrones, por lo menos los que alcanzaba yo a ver en la superficie, que fueron bastantes, alcanzaba a verlos en la superficie y eso me evitó que yo fuera a repetir esos patrones, digamos, de violencia con mis hijas, ¿no? Eso me ayudó a mirar que mis hijas tenían un potencial grande y que si yo no repetía patrones, yo iba a poder canalizar a mis hijas hacia un futuro brillante, y eso sucedió. Entonces los miedos que me paralizaron, los miedos que estaban muy inconscientes, que todavía no los podía ver, venían de maltratos físicos, de maltratos psicológicos. Y aunque yo no maltraté a mis hijas, gracias a Dios, pero sí se fueron haciendo una parte muy agresiva en mí, que obviamente no me daba cuenta que era porque habían miedos incrustados. Entonces a mí apenas me hablaban, yo estaba ni siquiera a la defensiva, era lista para atacar. A mí no me podían decir nada porque yo de una vez, así como dicen, me decían las vocales y yo contestaba el abecedario completo para al derecho y al revés. Entonces esto me llevó a muchos fracasos, a muchas caídas, a perder amistades. Esto me llevó, incluso en muchas ocasiones me llevó a perderme a mí misma. No es porque lo hacía porque yo fuera una mala persona, simplemente porque no me daba cuenta que estos miedos estaban dentro de mí. Entonces, en este andar llega el 2020, que como sabemos nos dio a todos muchísimo miedo. Ese miedo lo potencialicé, estaba yo muy metida en lo que son las cosas de Dios, ese miedo lo potencialicé y me dio la valentía de reconocer de que yo no podía seguir viviendo de esa manera tan agresiva. Y me dio la idea, pues, de abrir este maravilloso grupo que se llama Desde la Experiencia. Entre John y yo lo abrimos para poder gestionar nuestras situaciones. Nosotros pensábamos, sí, si tenemos una persona que nos dé consejos, podemos crecer y nosotros también podemos decir lo que sabemos. Entonces, el miedo como potencializador y como paralizador, nosotros decidimos en cuál camino nos quedamos. Realmente es una decisión. Qué bueno, Mercedes. Me ha encantado tu exposición. La verdad es que lo has transmitido de una manera que llega mucho.